Buenos días para todos, hermanos. Es una alegría poder saludarles, poderle decirles cuánto los tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, contarles que son muy importantes para nuestra familia, para el ministerio. Ya han pasado más de 20 años del Centro Renacidos desde sus comienzos y siempre hemos contado con el amor de los hermanos de Campillo, con su compañía. Así que para mí en esta mañana es un privilegio tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes y animarles a seguir adelante, animarles diciéndoles que el Dios que tenemos es un Dios que no ha cambiado sus promesas, es un Dios que no ha cambiado la visión que nos dio. Y como siempre pensamos, la iglesia de Calle Campillo es una iglesia donde ha propulsado misioneros para todo el mundo. En toda la historia de la iglesia siempre fue una iglesia enfocada en la obra misionera, en oración, con ofrendas, y siempre fue sensible a la necesidad de la obra de Dios, no solamente alrededor del barrio, sino en el mundo. Y eso también, esa bendición, llegó hasta el Centro Renacidos y hasta tantos países, tantos misioneros han pasado por la iglesia. Y como el fundador de la iglesia siempre marcó, ¿no?, el concepto de poder saber que tenemos un Dios grande. Recuerdo tantos mensajes de don Fernando animando a jóvenes, a grandes, a seguir adelante, a saber que tenemos un Dios grande, y después esa visión la tomó Alejandro con otros hombres, y hoy estamos viviendo un momento muy difícil, pero si hay algo que no cambió fue la visión que Dios nos dio. Y en esta mañana yo quiero invitarte a través de la palabra de Dios a ver en la vida de Nehemías cuando él tuvo que proteger la visión que Dios les dio. Y es muy necesario que los hijos de Dios nos levantemos y sigamos adelante. No podemos bajar los brazos, no podemos cerrar la puerta de la iglesia, no podemos dejar de decir lo que Dios nos llamó. Y Dios nos llamó a llevar su palabra, Dios nos llamó a llevar su paz, su perdón, su consuelo, su consejo. Y es muy importante que podamos meditar en esta mañana acerca de la vida de Nehemías cuando le tocó proteger la visión que Dios les dio. Porque cada vez que uno lleva la visión de Dios adelante, siempre se levantan enemigos. Y Nehemías tuvo que enfrentar esos enemigos. Y en la vida, el enemigo que se levanta siempre contra Dios está dispuesto a todo. Por eso es muy clave no perder el objetivo. Y me gustaría leer algunos versículos en esta mañana de Nehemías, capítulo 4. Me gustaría poder leer acerca de cómo el enemigo quiso atacar la obra de Dios a través de Nehemías cuando estaban reedificando los muros. Dice así la palabra de Dios: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, dice así, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecerse sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba ahí junto a él Tobías amonita, el cual dijo: los que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre ellos y sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Y qué importante ver que en el medio de la visión, lo que Nehemías tenía que entender
Tendría que resolver el problema. Y qué importante que es aprender a resolver los problemas, hermanos. Este tiempo de pandemia es un momento de problemas, es un momento de situaciones, es un momento de conflictos, es un momento de confusión. Y los hijos de Dios debemos estar preparados para ir resolviendo los problemas que nos van surgiendo en estos tiempos, para que la obra de Dios siga adelante. El enemigo va a querer parar la obra de Dios de toda forma, como siempre lo hizo, como tuvo su objetivo. Pero nosotros los hijos de Dios debemos entender que el llamado que Dios nos dio, que la visión que Dios puso de llevar el Evangelio adelante, no puede cesar nunca. Y la reacción del enemigo se enojó, se enfureció, hizo escarnio. Las preguntas del enemigo fueron: ¿qué hacen estos débiles? ¿Se le permitirán hacer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán del polvo? El descrédito del enemigo dijo: una zorra se parará sobre esa pared y lo derribará. Pero Nehemías se encontró con la obligación de empezar a resolver los problemas. ¿Y cómo empezó a resolver los problemas? Encontrando la primera herramienta que Dios nos da siempre ante las dificultades, y es la oración. Y dice en la oración, dice así: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón sobre su cabeza. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque ellos se airaron contra los que edifican. Y dice la palabra de Dios: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero qué interesante que era y conspiraron todos para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Dice: entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, y pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Porque empezaron los problemas, pero había que empezar a levantar una muralla de oración, una muralla, poniéndolo a Dios en el medio del conflicto, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría. ¿Por qué? Porque estaba pasando algo muy grave. La gente se estaba cansando. Dice el versículo 10, y dijo Judá: la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Y ese versículo me hace acordar a un enemigo en común que nosotros tenemos, que es el diablo. Y el diablo no cambia sus planes. El diablo es el enemigo número uno de Dios, y también el enemigo número uno de la obra de Dios, y por consecuencia él va a atacar a sus hijos, va a atacar a los hijos de Dios, va a desanimar a los hijos de Dios, va a querer cansar a los hijos de Dios. Por eso qué importante que el Hijo de Dios pueda realmente entender el concepto de que tiene que levantarse en oración, y que más que nunca tiene que estar en comunión con Dios, que más que nunca debe aprender a clamar a Dios y a estar en esa comunión plena, sabiendo que el Dios que tenemos es un Dios que nos da la capacidad y nos da la fuerza para poder resolver los conflictos. Qué interesante que es entender ese concepto. Pero la visión no se protege solamente en oración, sino también que hay una forma de sostener esta visión que Dios nos dio. Y hay algo que Dios nos dio que es maravilloso. Y no solamente poder clamar a Él en oración, sino también que nos dio sus promesas. Las promesas de Dios son las que nos acompañan. Los problemas nos desaniman, pero las promesas nos animan. Las promesas nos desafían a confiar. Las promesas de Dios nos desafían a ir por más. Porque el Dios que tenemos es un Dios grande y temible. El Dios que tenemos es el dueño de este mundo. El Dios que tenemos es aquel Dios que va a levantar a su pueblo, que va a levantar a sus hijos. Y en el medio de los problemas nos va a sacar adelante.
Y dice el versículo 14, dice así, dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, que es grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Y dice la palabra de Dios, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, no volvimos todos al muro y cada uno a su tarea. Y esto es maravilloso. Cuando el Hijo de Dios se aferra a las promesas, cuando el Hijo de Dios entiende el concepto de que esta visión hay que sostenerla con sus promesas, empezamos a ver algo que es muy claro. O vemos un problema que es más grande que Dios, o vemos un Dios más grande que los problemas. Y Nehemías pudo resolver esa situación, porque esa situación había desanimado al pueblo. Esa situación hacía que las personas se cansen. Esa situación había desgastado al pueblo. El enemigo amenazaba y amedrentaba. Pero un día, cuando levantaron los ojos al Dios de los cielos, pudieron entender una gran verdad. Primero, mirar. Segundo, levantarse. Y tercero, decirle al pueblo, no temas. No temas. Y no solamente le dijo con fe, no temáis, sino me gusta el concepto de cómo enfocó el concepto, acordaos del Señor. Acordate de sus promesas. Acordate de cuántos signos que cantamos, cuántas veces en la cena del Señor, en la reunión de adoración, hemos dicho cosas poderosas mencionando a nuestro Dios. Bueno, ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que debemos confiar. Ese es el Dios que debemos seguir adelante. El coronavirus no es más grande que el Dios que tenemos. El Dios que tenemos es el Dios que va de nuestra mano. El Dios que tenemos es el Dios que nos tiene que sacar el temor, porque nuestro Señor es grande y temible y dice algo, y ahora pelear. Como diciendo, pelear por vuestros hijos, por vuestras... Debemos jugarnos por la visión que tenemos. La iglesia de Campillo debe animarse y seguir adelante. Debemos visionar, volver a estar en la iglesia. Debemos visionar, volver a seguir adelante. Tal vez aquellos mayores que no pueden, tal vez seguirán acompañando en oración de sus casas. Pero aquellos jóvenes, aquellos que tenemos la fuerza, tenemos que volver a abrir las puertas, seguir adelante, porque la obra de Dios sigue y el Dios que tenemos está de nuestro lado. Tenemos que aprender a cerrarle la puerta al enemigo. El enemigo va a querer amedrentarnos, pero nosotros, los hijos de Dios, es el momento clave y justo en la historia donde el Hijo de Dios se debe parar delante de este problema y decir, el Dios que tenemos está de nuestro lado. El Dios que tenemos es grande y temible y nos acordamos de ese Dios y seguimos adelante. Y me encanta porque el Dios que tenemos no solamente hace eso, sino que compromete a los líderes a ir adelante. Y me encanta porque Nehemías iba delante del muro y estaba en el muro con todos. Y miren lo que dice el versículo 23. Y vamos a leer de algunos versículos de atrás. Versículo 20 dice así: en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. Dice, el Dios que tenemos va a pelear por nosotros. Nosotros pues que trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinelas y de día en la obra. Dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido, porque cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Sabes por qué? Porque todos estaban comprometidos con guardar esta visión. Porque todos estaban con una mano en la obra y con otra mano estaban con la espada. Porque el muro había que levantarlo, pero con la otra mano había que estar dispuesto para defender a eso. Y saben una cosa,
¿Saben cuál es nuestra espada? Nuestra espada es la palabra de Dios. Y Dios nos dejó su palabra para apagar los dardos del maligno. Y la palabra de Dios debe ser el arma que Dios te dé para ir adelante. Hoy es el tiempo más claro en toda la historia, donde el libro de Dios es más real que nunca. Porque este mundo camina hacia el apocalipsis. Y nada va a pasar, ni va a dejar de pasar, que esté escrito en el libro de Revelación. Hermano, hijo de Dios, hacia adelante. Hermano, animémonos. Hay que seguir adelante. Este año ha sido uno de los años más difíciles de mi vida en la vida del ministerio. Hemos pasado muchísimas necesidades. Hemos pasado por muchos momentos de desánimo. Pero gracias a Dios, un día entendimos que Dios había puesto algo en nuestro corazón. Y queríamos defender eso. Y queríamos seguir adelante. Y en esta mañana yo quiero animarte, mi querido hermano y amigo de tantos años. Levántate, la obra de Dios sigue, el libro de Dios no ha cambiado y sus hijos deben llevar la promesa de Dios adelante y debemos guardar esa visión que Dios nos puso de ser luz en la calle Campillo, de ser luz en ese barrio y a tantas personas que en el medio de tanta oscuridad están buscando una respuesta. Mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por sus oraciones y por su participación con tantas veces de una manera práctica con las ofrendas. Los amamos mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios les bendiga.